Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por haber tardado un día más en... Quería pedir disculpas por haber tardado un día más en grabar la parte que faltaba. Hola a todas, hola a todos. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por haber tardado un día. Hay ruido porque aquí hay una tormenta increíble. Por haber tardado un día más en grabar esta segunda parte con las actividades que se quedaron sin explicar. Atribuyo quizá a que se quedaran sin explicar actividades el hecho de que había mucho que explicar, ¿sí? Pero también a que cuando hay preguntas, y me parece que cuando hay preguntas y hay intervención de los participantes es mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? Pues porque ya lo dijimos hace unas sesiones. La calidad de lo que se reflexiona, de lo que se dice, de lo que se aporta por parte de todos, hace que el discurso sea muchísimo más claro y sobre todo mucho más significativo. Y que los ejemplos realmente sirvan para ejemplificar. Y ahora no va a pasar tanto así, voy a tener que explicar algunos ejemplos, bueno, sin auditorio virtual. Pero en cualquier caso. Bien. Habíamos estado viendo, ya hemos visto casi todo el arco de actividades, quedan algunas, y algunas muy importantes. Esta con la que vamos a iniciar esta segunda parte de la conferencia 3, no podemos decir que sea muy importante, también es bastante desconocida, pero es una buena técnica para una serie de cosas, para lo que vamos a llamar atención a la forma, no atención a las formas. Si son lectores de gramática cognitiva, en gramática cognitiva se habla muchísimo de una distinción que hizo Michael Long, el primer padre de las tareas, en la primera versión de tareas, en la que se distingue atención a las formas de atención a la forma. Atención a las formas quiere decir atención que en una clase de lengua se presta atención a la gramática, sí, pero a la gramática de una manera, vamos a decir, poco significativa. Mientras que para Michael Long, y es como van a leer si están interesados en gramática cognitiva se hace todo el tiempo mención a foco en la forma, atención a la forma, en singular, en singular. Y ahí lo que se quiere decir es prestar atención a la forma de manera significativa. Bueno, significativa o por lo menos que contribuya a las necesidades de los estudiantes que tenemos, los reales. ¿Qué es el dictogloss o dictado cooperativo? Bien, es una estrategia, una técnica que va a permitir que los estudiantes puedan contrastar aquello que está en su interlengua, es decir, ese conocimiento adquirido acerca de la lengua meta, comparar esa interlengua con su conocimiento explícito de la lengua. ¿Qué es conocimiento explícito y conocimiento implícito? Bueno, aquí podríamos mencionar una cosa que no comenté tampoco en la última sesión, y es la fábula del cien pies y de la hormiga. Dice así la fábula. Había una vez una hormiga que estaba en el bosque y de repente apareció un cien pies. La hormiga se miraba a sí misma y veía que ella tiene, no sé cuántas patas tiene una hormiga, pero tiene entre 6 y 8, me imagino, alguien lo sabrá. La cuestión es que vio un cien pies y se admiró de ver cómo un insecto con tantas patas era capaz de poner de acuerdo todas ellas para caminar sin caerse. Entonces, le hizo la siguiente pregunta al cien pies. Le dijo, ¿cómo es posible que puedas mover todas estas patas de manera tan coordinada y conseguir caminar? El cien pies se miró y dijo, pues la verdad, nunca lo había pensado. Y entonces intentó tomar conciencia de lo que hacía. Se miró todas las patas, se preocupó, pensó, es verdad, esto debe ser muy complejo, tengo muchas patas. Y entonces la hormiga
y el cien pies se despidieron. El cien pies, al recobrar al reiniciar su camino, lo primero que hizo fue tropezarse. ¿Por qué se tropezó? Se tropezó seguramente porque había prestado atención a algo a lo que no necesitaba prestar atención, a un conocimiento que estaba automatizado, a un conocimiento que estaba adquirido, a un conocimiento... Cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos cosas de manera automática. Tenemos habilidades automatizadas, como por ejemplo ir, cuando vamos en bicicleta, pedalear y al mismo tiempo mantener el equilibrio con las manos. Si lo examinamos bien, ir en bicicleta exige muchísima coordinación, pero no nos cuesta, podemos ir en bicicleta y mirar el paisaje. ¿Por qué? Porque está automatizado. Si trasladamos ese conocimiento, bueno, y si no, piensen en Cortázar. No sé si se han leído ese cuento de instrucciones para subir una escalera. Uno de los efectos estéticos que quiere conseguir Cortázar es el de describir algo que a todos los que vivimos en sociedades que tienen escaleras nos resulta completamente natural, que es subir escaleras. Y él se pone a describir cada uno de los movimientos que hay que realizar. No es necesario. Ahí está un poco la gracia estética, es describir algo que está automatizado cuando no es necesario, porque es algo aparentemente, no, es algo demasiado sencillo. Pero es una complejidad automatizada. La interlengua está automatizada, nuestros conocimientos y nuestra competencia que surgen de manera automática cuando necesitamos utilizarlo, cuando necesitamos hablar, escuchar, comprender, escribir, al nivel de competencia que sea. Pero aquellos conocimientos y habilidades que surgen espontáneamente y sin esfuerzo. Están automatizados y eso es la interlengua. Pero hay una gran parte del conocimiento que tienen los estudiantes, sobre todo conocimiento y no tanto habilidad, que está en la conciencia. Está, vamos a decir, no es aprendizaje, vamos a decir, inconsciente o hecho inconsciente y automatizado, sino que es aprendizaje consciente. Cuando uno memoriza reglas de gramática, por ejemplo, o cuando uno memoriza el significado de nuevas construcciones léxicas o de nuevas palabras, tiene ese conocimiento en el módulo, vamos a decir, en la memoria en la memoria de corto plazo, en la memoria de trabajo, y no en la memoria de largo plazo. La diferencia entre ambas cosas es que la memoria de largo plazo sostiene los conocimientos de manera automática y de manera inconsciente, y la memoria de corto plazo de manera consciente y de manera controlada. ¿Sí? En didáctica de lenguas, en adquisición hay varias, a esto se aludió en algún momento en los foros. Alguien preguntaba sobre la posibilidad de que a través de la ejercitación se pueda generar adquisición o no. Hay tres posturas al respecto. Una postura es la postura de Krashen, que dice que no hay una interfaz o una, vamos a decir, en palabras sencillas, que el conocimiento automatizado, la capacidad de saber automatizada, el conocimiento implícito, no tiene una conexión, no hay conexión con el conocimiento explícito. Por tanto, para Krashen es inútil explicar reglas de gramática, porque no van a aprenderse, o esas reglas de gramática que además, esto quien haya leído a Van Patten lo sabrá, Van Patten y los modelos, vamos a decir, chomskianos actuales, nos dicen que las reglas de gramática que tenemos en los libros no se parecen en nada a las reglas que constituyen la competencia comunicativa en la mente. No tienen nada que ver. En realidad, las reglas de gramática que damos, por muy buenas y fiables que sean o operativas que sean, son solamente una especie de vía de acceso en la esperanza de que esas reglas se vayan a poder convertir en conocimiento implícito en algún momento. Bueno, dijimos que hay tres posturas. Una es la de Krashen, que dice que no hay una relación entre... No se pueden conectar nunca el conocimiento explícito con el implícito. Por tanto, todo lo que uno aprenda de manera explícita se quedará en lo explícito, hasta puede ser que se olvide, y que para construir conocimiento implícito hay que
exponerse a input y procesar input. Es la clave para Krashen y los de su tribu. Una posición que está en el extremo sería la de Rod Ellis. Rod Ellis, junto con otros, piensan, sus estudios, en cada uno de los casos, cada uno tiene estudios que demuestran más o que sus posiciones. Que sí hay una interfaz, que sí hay una conexión entre el conocimiento implícito, que en determinadas circunstancias el conocimiento explícito y las circunstancias son el uso significativo, esas reglas o ese conocimiento explícito se puede llegar a convertir en conocimiento implícito. Por tanto, sí que hay una conexión entre ambos módulos. Y hay una postura intermedia que está representada por un estadounidense de origen alemán, cuyo nombre ahora no recuerdo, ¿no? Y no importa decir su nombre en este caso, que dice que si bien no están conectados ambos módulos, por lo menos hay una oportunidad en el output, porque en el output, cuando alguien produce, se puede escuchar a sí mismo y puede comparar lo que sabe con lo que tiene internalizado. En cualquier caso, hay una evidencia que es, dejando de lado estas tres posiciones, hay una evidencia. Lo que uno sabe y no sabe que sabe, ¿sí? Vamos a decir, la interlengua, la representación mental del conocimiento y de las habilidades acerca del español, en este caso, que tiene el estudiante, no es lo mismo que lo que el estudiante percibe de manera consciente y que cree que sabe. Esta técnica, la del dictogloss, y ahora entro para explicar el dictogloss, lo que permite a los estudiantes es crear conciencia entre la diferencia entre lo que tienen ya automatizado y la lengua como tal. Para volver al ejemplo de la semana pasada, hay muchas reglas que están fosilizadas o mal aprendidas o lo que sea. O igual no están mal aprendidas, sino que tienen ese estado de interlengua. Como por ejemplo, el uso de ser y estar. O el uso de los artículos, particularmente para aquellos aprendices que vienen de lenguas que no tienen artículo. Pues tienen una representación determinada de ser y estar. Por ejemplo, es bien, es un caso que nos va a servir, nos salió el otro día. Es bien, puede reflejar el estado de interlengua del estudiante. Pero a pesar de que le demos evidencias en textos y en explicaciones una y otra vez a través del uso de la pizarra o pizarrón de que está bien y no es bien, ellos siguen, cuando hablan espontáneamente, utilizando es bien. Bueno, pues esta técnica sirve para que el estudiante y en interacción con otros estudiantes puedan hacer comparaciones y percibir ellos mismos la diferencia entre lo que saben, entre lo que creen que es el sistema y el propio sistema. ¿Cómo funcionaría? Funciona con una técnica aparentemente, con un elemento aparentemente tradicional como es el dictado. Pero no es un dictado simplemente. Funciona bien cuando un profesor, una profesora, un docente, conoce bien cuáles son los errores habituales de sus estudiantes y escoge algunos de esos errores habituales y con ellos, con el tipo de estructuras y con el tipo de elementos en los que se suelen equivocar, por ejemplo, con concordancia en palabras como por ejemplo, no sé, tema. Dicen siempre la tema, pero no es el tema, aunque uno los corrija infinidad de veces. O uso de algunos, en fin, uno puede escoger los errores habituales de sus estudiantes, abstraer eso en qué representan, errores de concordancia, errores de ser-estar, errores de uso de subjuntivo, lo que sea, de ese propio grupo. Y los utiliza para crear una historia. Es decir, crea una historia e intenta que dentro de su historia haya ejemplos de esas estructuras, ¿verdad? Bien, entonces, lo que hace el profesor una vez que ha creado esa historia, tiene que ser una historia breve, muy breve, es
decirles a los estudiantes que les va a contar una historia. En primer lugar, les cuenta la historia como si fuera verdad. Esto es podría hacerlo, no, me han contado que, pero tiene mucha más gracia y consigue más engagement, más atracción del interés de los estudiantes si uno dice que tiene que ver con la vida de uno. Pues, fin de semana, o me he pasado lo siguiente, o voy a contar una anécdota, o voy a contar lo que sea. Y uno intenta memorizar la historia o leerla sin que se note mucho que la está leyendo. Pero uno la tiene que contar de manera clara, de manera bien articulada, de manera significativa, es decir, pues si hay un problema, pues que se note que hay como un dramatismo en lo que se está diciendo, ¿no? Y pedir a los estudiantes que le escuchen. ¿Por qué le van a escuchar? Porque se está contando una anécdota. Cuando nos cuentan una anécdota, no hacemos ya. Sabemos que forma parte de la vivencia de otra persona y escuchamos. Bien, una vez que sea... Y la historia tiene que ser breve, no tiene que tener demasiadas palabras, no tiene que ser muy larga. Luego se verá por qué. Una vez que se ha hecho eso, se le puede decir que ha anotado he anotado la historia aquí. Y ahora os la voy a volver a leer, la historia. Ahora os la voy a leer. Antes os la he contado, pero... Y ahora os la voy a leer otra vez. Y la voy a leer muy despacio porque habrá un objetivo. Se le dice a los estudiantes que tendrán que intentar, sin tomar una sola nota, sin poder tomar notas, sin poder escribir, tendrán que memorizar el máximo de palabras de esa historia. Es decir, tendrán que memorizar la historia literalmente en sus cabezas. Por eso, el texto no debe ser muy largo. Entonces, los estudiantes hacen ese ejercicio de escuchar, intentar retener. Bien, se puede leer una vez, 2 veces, y luego se les pide a los estudiantes que de manera individual tomen una hoja de papel, algo para escribir e intenten reproducir literalmente todo lo que recuerdan. Cuando han hecho esto, los estudiantes pueden trabajar en parejas. Y el objetivo es que comparen sus versiones de la historia para saber, pues para intentar, con lo que yo recuerdo, con lo que recuerda mi compañero, intentaremos entre los dos tener una versión más fiel de la historia. ¿Sí? Porque él se habrá acordado de frases que yo no he podido retener, las reconoceré y él de las mías, o si somos, también se puede trabajar en grupos de 3. Entonces, entre 2 o en 3 se reconstruye la historia. En este momento se negociará la forma de muchas maneras y será interesantísimo. ¿Por qué? Primero porque habrá fragmentos que yo no recordaba y mi compañero sí, yo los podré agregar. Pero a veces veré que lo que ha recordado a mi compañero no es exactamente lo que yo recuerdo haber oído. Y le diré, pero no dijo esta palabra, dijo esta otra. O no dijo, o en esta palabra había un la, o había un él, o yo oí otra cosa. Se empieza a discutir sobre la forma, ¿sí? Y cada uno de ellos puede ver un reflejo. Por ejemplo, si la historia es un poco larga y hay algunas construcciones con ser y con estar, si los estudiantes tienden a omitir la atención sobre ser y estar y solo el domingo estaba en mi casa y estaba muy cansado. De repente llamaron a la puerta. Abrí la puerta y era mi vecino. A lo mejor mi compañero escribió y estaba mi vecino o estuvo mi vecino y yo escribí era mi vecino. Aquí vamos a entrar en una discusión, no era, es era, no estaba. ¿Sí? Van a tener que discutir, pues sí, pues no. Y uno de los dos puede pensar, ¿por qué yo he reproducido estaba mi vecino y no era mi vecino? Es que sí, y de ese modo uno puede empezar a contrastar lo que su representación interna, inconsciente de la lengua con lo que se ha dicho realmente. Eso, parece un ejercicio inocuo, incluso aburrido, pero no resulta aburrido porque de repente el reto es recordar y pensar por qué. Y sobre todo si les damos o les prometemos un premio a la hora del grupo que tenga la versión mejor reconstruida. Pero permite, de manera cooperativa y en discusión, reconstruirlo. ¿Sí? Al final, se exponen las versiones reconstruidas o no se exponen las versiones reconstruidas, sino que se les da una copia del texto a cada grupo y ellos tienen que acabar de ver
lo que habían estado discutiendo, cómo se confirma con la realidad. Y entre todos podemos hacer después un pequeño debate de cuáles eran las diferencias. Y hay cosas que están ahí de lengua que no comprendemos por qué, o cómo es posible que todos hayamos recordado. Estaba cuando en la historia se dijo, y 2 veces o 3 veces, que la palabra era. ¿Sí? Con lo cual, se puede crear un discurso, un debate, y sobre todo se puede traer a la conciencia, en el caso de, de los aprendices, de la diferencia entre lo adquirido y lo que se sostiene y la lengua, tal como es, de facto. En fin, el otro día una de las alumnas, Marina, en uno de los comentarios, y por eso he contado la historia del gusano, de 100 pies y de la hormiga, dijo que cuando tomó un curso recientemente, o hace 2 años, de ortografía rusa, que es su lengua, el ruso, pero este curso era como muy, mm, muy duro y había que aprender muchas cosas, etcétera, etcétera. Durante un tiempo, o de momento sigue ahí, su competencia del uso del ruso ha entrado en crisis. Y ella cree que ahora escribe peor que antes. Entonces sería un poco como el cien pies, que de repente toma conciencia de que algo que hacía apenas sin esfuerzo, de repente cuando le dicen, pero voy a pensar en cada vez que muevo una pata, cada vez que escribo una palabra, tengo que... ese nivel de conciencia va contra la fluidez. ¿Por qué? La fluidez está relacionada con el conocimiento adquirido y automático. Y la precisión está relacionada con el conocimiento explícito, en la memoria de trabajo, en la memoria temporal, lo aprendido. Y aquí la diferencia entre aprendizaje y adquisición. Adquisición, lo automatizado; el aprendizaje, lo que se sabe que se sabe. ¿Sí? Lo que uno tiene conciencia de saber. Y lo adquirido es lo que uno no tiene conciencia de saber. No sé qué sé, pero sé hacerlo. Esto conecta con el vídeo que sale también en el foro del gramático. En fin, está en el foro. Bien, pues esta es la técnica del dictogloss. Vamos a conectar, a continuar. Con este dictogloss terminamos las actividades de reflexión sobre los recursos lingüísticos, de focalización sobre recursos lingüísticos. Y ahora vamos a seguir con textos generados, que son, bueno, ya lo hicimos. Sí, estuvimos viendo los drills, perdón. Es que he ido un poco atrás para explicar esta técnica que al final no me dio tiempo a contar. Bien. Salgo de aquí. Y nos habíamos quedado en esto. En las actividades, habíamos visto las actividades bifocalizadas y vamos a ver ahora este otro tipo de actividades de producción.